Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Eso, qué bueno, qué gusto verles y que podamos abrir la palabra juntos en esta mañana, en este día, en esta segunda reunión. ¿Me acompañan orando antes de empezar, por favor? Señor, estamos aquí dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel siempre, tú hablas siempre, tu voz está ahí constante, permanente, y yo te pido que hoy seamos de los que ponemos atención y podemos recibir algo que nos vamos a llevar, que nos va a bendecir y que nos va a permitir bendecir a otros, Señor. Ayúdanos en este tiempo y que salgamos transformados por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como saben, hemos estado en las semanas anteriores estudiando la vida del rey David, desde su etapa antes de ser rey, todo aquello por lo que atravesó en su vida para llegar a ser rey, y estamos ya entrando a la parte de la vida de David donde él ya es rey. Y yo digo que es donde se va a ver de qué está hecho este hombre. Sí, el rey David atravesó por dificultades que nos demostraron su carácter, que demostraron cómo desde niño, desde muy joven, tenía una claridad de Dios en su vida. Pero yo he escuchado a personas decir que cuando alguien empieza a vivir un rol de autoridad o a ejercer un rol de autoridad, esas personas cambian. No sé si has oído incluso expresiones como: uy, este se sube en un tabique y ya se marea. Y mucha gente piensa que cuando una persona está en autoridad cambia. Personalmente creo que cuando estamos en autoridad no cambiamos, se revela lo que somos. Se revela lo que somos. ¿Cuántas personas a lo mejor no hacemos cosas porque la ley lo prohíbe? O no hacemos cosas porque hay un Dios. O no hacemos cosas porque hay consecuencias. La pregunta es: ¿qué haríamos si pudiéramos? Porque a veces el ser humano es de que hago esto porque puedo. A veces no hay razón, solo es porque puedo. Y la pregunta es: cuando nosotros de un estilo de vida tal vez normal, cotidiano, promedio, accedemos a una posición de autoridad, la pregunta es si cambiamos. O mejor dicho, la pregunta es si ahora nos atrevemos a hacer lo que antes no hacíamos porque no teníamos el poder de hacerlo. Muchas veces esto es lo que pasa y es parte de la condición humana. Y vamos a ver en básicamente 3-4 capítulos de Segunda de Samuel, desde el 6 hasta el 10. Vamos a omitir un poco lo que pasa en el 9, que solo son batallas y conquistas de David. Pero vamos a ver cómo el corazón de David en esa etapa de su vida siendo rey nos demostró la autoridad desde el corazón de Dios. Esta serie se llama David, un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a ver este momento donde David ya tiene autoridad y cómo lo vive y cómo lo pasa y cómo es que ocurre. Y quiero empezar con este versículo, estos 2 versículos de Jeremías 9. Dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Que lo que tú eres, lo que yo soy, lo que tenemos, no sea el motivo de gloriarnos, de enorgullecernos, ni por ser muy sabios o inteligentes o preparados o tener muchos títulos, ni por ser muy poderosos porque tenemos influencia o porque tenemos carisma o autoridad, ni por ser muy ricos y tener posibilidades de muchas cosas. Que eso no sea el motivo de nuestro orgullo. Versículo 24: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Estamos viviendo en el mundo una crisis de autoridad terrible. Terrible. Hay una gran crisis de autoridad. Si yo te pregunto, y a ver, sé muy honesto en lo que vas a reflexionar con las preguntas. Si yo te pregunto, ¿confías en tus autoridades? ¿Qué dices? En unas sí y en unas no. En veces sí y en veces
O en veces no y en veces tampoco. ¿De qué autoridades estamos hablando? ¿Tenemos confianza o no en nuestros gobiernos? Los que son estudiantes, ¿tienen confianza en sus maestros? ¿Cuántos acá tienen hijos? Levanten su mano. ¿Tus hijos confían en ti? Piénsalo. Porque una cosa es que a lo mejor te necesitan. La pregunta es si confían. Y yo no vengo aquí a criticar a los hijos ni a nadie. Yo vengo aquí a que reflexionemos y entendamos de qué manera estamos viviendo el concepto de autoridad en el mundo. Incluso, cuando se mencionan cosas como un orden bíblico para el matrimonio, en el cual cuando hay un matrimonio, el hombre tiene un peso de autoridad o una función de autoridad, algunas personas lo consideran como algo agresivo y hasta misógino. Hay personas muy poco informadas que creen que la Biblia es un libro misógino o que va en contra de las mujeres. Con mucho respeto, con no tanto respeto, le tengo que decir a quien piensa eso que necesita leer el libro completo e informarse bien, porque eso está muy lejos de la verdad. Es no entender la autoridad como la Biblia la enseña. Si entendemos la autoridad como en el mundo se vive, que es imponerse, someter a las otras personas y enaltecerse porque estoy en autoridad, entonces sí, sería un asunto muy machista. Incluso la relación patrón-empleado sería una situación de abuso. Y lamentablemente así se ha vivido en nuestra sociedad por generaciones. Hoy por eso quiero hablarte de la autoridad desde el corazón de Dios, basado en el ejemplo de David. Un hombre imperfecto, un hombre no siempre constante, pero que nos enseña de alguna manera cómo se puede lograr. Y les decía si confiamos o no en la autoridad. Estos son datos recientes, por lo menos de esta década, sobre el gobierno, 52 sobre gobierno y hombres de negocios, perdón. En el caso de hombres de negocios, 52% de los empleados no confía en los directores de sus empresas. Menos de la mitad creen que su empresa donde trabaja es íntegra con sus empleados. En cuanto al gobierno, 7 de cada 10 personas creen que los líderes deliberadamente engañan a la población. Si hablamos, por ejemplo, de los padres, 61% de adolescentes en Estados Unidos, traté de tomar datos de todo el mundo, consideran que los papás a fuerza tienen que explicar todo. No hay como una autoridad tal de que digan, oye, hijo, vamos a hacer esto. Siempre van a ser cuestionados. En el caso de los maestros, más del 40% de los estudiantes adolescentes de secundaria en Europa cree que sus profesores no entienden la realidad de ellos como estudiantes. Sobre medios de comunicación, 58% de la población en el mundo cree que los medios manipulan la información. Y sobre líderes religiosos, claro, voy a incluir a todas las expresiones posibles de líderes más cercanas a nosotros. Entre el año 2000 y el 2020, la confianza de la gente decreció de 45% a 28% en el mundo. Es una realidad. Así lo vivimos. Y esta enseñanza y estas estadísticas no son para darnos el derecho o las ideas de por qué ahora voy a criticar a mis autoridades. Si lo tomamos desde esa perspectiva, qué triste. Porque yo espero que cualquier hijo de Dios, cualquier creyente se asuma como una persona que Dios ha puesto como autoridad mínimo de tu vida. Si eres papá o mamá, mínimo de tu casa. Si eres joven y no tienes autoridad todavía sobre algunas otras personas, espero que te veas como alguien que en un futuro muy próximo podrá ejercer autoridad, y toma en cuenta esto para ti. Esto es para ti. Asúmete como la autoridad mínimo de tu vida y de cómo vives eso de tener la capacidad de decidir respecto a los demás, respecto a tu corazón. La pregunta es, ¿desde dónde estoy ejerciendo autoridad? ¿Desde dónde? Desde mi corazón, desde mi conveniencia, desde mis traumas, desde mi pasado, desde mi autocomplacencia, desde mi conocimiento de Dios,
¿Desde dónde estoy ejerciendo la autoridad que tengo? Porque de ahí viene el problema o la bendición, depende. Te quiero hablar entonces de la autoridad desde el corazón de Dios. Y yo te quiero pedir que tengas esto en mente. Hoy tú y yo tenemos una gran oportunidad. Podemos ejercer la autoridad que tenemos, pero desde una nueva mentalidad. Desde una mentalidad del reino, desde una mentalidad de la Biblia, no desde una mentalidad machista, no de una mentalidad en contra del hombre o en contra de la mujer, no desde una mentalidad sexista, no desde una mentalidad de justicia o injusticia, sino desde la mentalidad del reino, que está un poquito más allá o mucho más allá de todo esto. Ok. Ay, perdón, esto se coló aquí lento, lo voy a pasar rápido, es la misma frase. Ahora sí. Autoridad desde el corazón de Dios. Te quiero guiar por 3 puntos que podemos aprender de la vida de David. Primer punto, la autoridad que pone a Dios como la prioridad. Te estoy diciendo la cosa más básica de la vida cristiana y de la vida. Pero si no se vive, son palabras y deseos muy bonitos. ¿Quién está en primer lugar en tu vida? Dios. Ok, sí. ¿Cuántos dicen que Dios está en primer lugar en su vida? Ok, me gusta eso, me gusta. Pero si no lo vivimos, se vuelve un bonito deseo, un bonito discurso. Cuando alguien me pregunta, por ejemplo, oye, ¿cómo sabré con quién puedo casarme? Yo lo primero que le digo, asegúrate que sea una persona que ama más a Dios que a ti. Que ponga primero a Dios que a ti. Si ves eso, por ahí es. Ya después, sí, que se bañe, que trabaje, que te respete, ¿sabes? Todo eso es muy, muy importante. Pero empecemos porque Dios esté en primer lugar. Y si no, no funciona. Bueno, vamos a ver una de las primeras acciones de David como rey. No la primera, pero una de las primeras. Dice, 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice así: David reunió los 30,000 soldados escogidos de Israel. Con estos soldados y todo su ejército partió hacia Balá de Judá. Ok, está intenso, ¿no? Los 30,000 soldados escogidos. Algo denso, algo importante. ¿Para qué fue? Para trasladar, ¿qué dice? De allá el arca de Dios sobre la cual se invoca su nombre. El arca de Dios era la representación en la tierra de la presencia de Dios. Es lo que en la antigüedad llevaban y traían en el desierto, y es lo que fue colocado en el templo y también en el tabernáculo se colocaba en el lugar santísimo. No tengo tiempo de explicar toda la profundidad de esto, pero si ha habido algo físico, tangible en la historia de la humanidad que pudiéramos decir, ok, esto es sagrado, esto representa la voluntad de Dios, era el arca. Incluso si las personas no indicadas la tocaban, caían muertas. ¿Sí? A lo mejor viste la película de... No me voy a meter en eso, no, me regreso. Pero si viste la película sabes de qué te estoy hablando. No era así como la película, pero sí hablamos de algo sagrado. Algo tan importante que yo creo que no la ha encontrado nadie porque Dios no ha permitido que nadie la encuentre. Porque en la antigüedad significaba, ese mueble cubierto en oro significaba la presencia de Dios, algo sagrado. Bueno, David hizo que su primer acto importante, después de resolver los temas inmediatos de batallas, de invasión posible de enemigos, lo primero que hizo es, ok, reunamos a lo mejor del ejército y vamos por el arca del pacto. Eso es ponerlo como prioridad. Eso es ponerlo. ¿Qué estás haciendo tú en tu vida para que en tu liderazgo, en tu relación con Dios, en tu manera de vivir tu trabajo, tu paternidad, tu manera de ser hijo, de ser un joven que está creciendo, qué estás haciendo para que Dios esté en primer lugar? ¿Qué lugar en tu día ocupa Dios? ¿Qué lugar ocupa?
Porque podemos seguir en la vida tratando de resolverlo desde mi corazón, desde mi experiencia, desde mi orgullo o desde la presencia de Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos aquí son jóvenes? Levanten la mano, jóvenes, ¿dónde están? Ok, hay pocos jóvenes ahorita. Bueno, ¿cuántos son más o menos jóvenes? O bueno, ¿cuántos son solteros que se quieren casar algún día? A ver, levanten su mano. Ok, son poquitos. Tenemos como una crisis de... ¿O no? Algo que yo he aprendido, yo me casé muy joven, por lo menos para el estándar del día de hoy. Yo me casé de 23 años. No te puedo decir que estaba yo 100% preparado. O sea, por favor, 23 años. Te puedo decir que estaba yo verde madurando. Es mejor que verde pudriéndose. O sea, lo normal es pasar de verde a maduro con todos sus procesos. Malo cuando de verde a podrido porque nunca maduró. Obviamente el matrimonio me ayudó a madurar mucho, obviamente, y tener hijos, más. Pero lo que te estoy hablando es que no hay tal cosa como que un ser humano se casa y ya maduró. No, te puede acelerar la necesidad de formar una familia, más de tener hijos, puede acelerar tu proceso de madurar porque tienes que agarrar la onda, tienes que ponerte las pilas más rápidamente. Eso puede ocurrir. Pero lo normal es que vayas madurando y que vayas creciendo y estés en un proceso de maduración, ¿sí? ¿Cuántos saben que no se puede acelerar el proceso de maduración de una fruta? Por lo menos en el árbol. No lo puedes acelerar. Tardará lo que tenga que tardar, ¿sí? Por eso decisiones como casarse, decisiones como tal vez invertir una gran cantidad para emprender, se tienen que tomar muy sabiamente, comprendiendo el proceso de maduración. Porque si tú vas a ejemplos muy sencillos como, ok, ese mango en ese árbol me parece que se ve que va a estar muy bueno, va a estar. Si lo cortas y lo abres y lo comes, no está bueno. Porque no era su tiempo, porque no era el momento, porque tiene un proceso. ¿De qué te estoy hablando? Si tú vas a crecer en tu vida para ser un gran líder, un gran empresario, un siervo de Dios, un gobernante con éxito e integridad, eso no va a ocurrir a menos que lo empieces a sembrar ya, lo empieces a trabajar ya. El carácter de un líder no viene por un nombramiento. El carácter de un líder se forma en el día a día y en el caminar. Y se demuestra o no en el nombramiento. Y tú y yo tenemos que crecer en eso. David lo entendió y vio como primer acto importante traer el arca. Y no le fue bien, le falló. No te voy a platicar la historia. Luego lees 2 de Samuel 6, la regaron, alguien murió, todo se hizo mal, tuvieron que dar marcha atrás, etcétera, etcétera. Y luego lo volvieron a intentar. Pero date cuenta que después de que David falló con el arca, ve lo que pasó con David y su corazón. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: ¿cómo voy a traer el arca del Señor? Cuando se equivocó y ese hombre murió, y nada más imaginen esto: el rey David, el gran rey David, el nuevo rey escogido por Dios, está haciendo algo increíble. Todo el ejército, todo el mundo vio, viene el arca, lo hacen de la forma incorrecta, cargando el arca sobre animales. Uno de los animales tropieza, un hombre trata de detenerla y no te voy a explicar hoy por qué, pero ese hombre murió porque tocó el arca. Eso lo vieron todos, eso lo supieron todos. La regó, falló. Primer acto súper importante del reinado de David, un rotundo fracaso. David no desistió, pero sobre todo no desistió en poner en lugar principal a Dios. Él se sintió temeroso del Señor. Esto es algo positivo. Es algo positivo el temor de Dios. No se convirtió su error en un
No dice se sintió rencoroso hacia el Señor. Sí, en algún momento se molestó, claro que reaccionó, pero lo llevó al terreno de la relación con Dios. La autoridad desde el corazón de Dios nace de una relación con Dios. Si no tenemos eso, no tenemos mucho en nuestra autoridad. Vamos a ver algunos ejemplos de otras personas. Moisés oró así: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso hizo Moisés. Josué aprendió esto cuando el Señor, cuando recibió esta palabra: el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Lo aprendió y caminó de esa manera. Jesús enseñó esta idea: separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Es mucho más que un concepto sobre David. Está a lo largo y ancho de la Biblia esta idea. Principio número 2: la autoridad que se somete a la voluntad de Dios. Ya empezamos con problemas con esto. Te voy a decir algo. Yo he dado cursos y conferencias por muchos años. Te voy a decir quiénes son difíciles para que yo les dé una conferencia. Los maestros. Híjole, no sé si se desquitan con uno de todo lo que les hacen sus alumnos, pero qué difícil es que un maestro escuche, tome notas y atienda una conferencia de alguien más. No todos, hay excepciones, ¿ok? Yo estoy viendo aquí algunos maestros que incluso ahorita están poniendo mucha atención y toman notas. No todos, yo hablo de otros maestros, de otro lugar, de otro universo. Qué difícil es enseñar con maestros. Te digo una cosa, yo me imagino a Dios pensando con la misma idea: qué difícil es que obedezcan los líderes. Me lo imagino. Nomás me lo imagino. No tengo pruebas, tampoco dudas. Pero los líderes somos los más duros para obedecer. Porque los líderes somos emprendedores, tenemos buenas ideas, la gente nos sigue, hay gente que hasta nos obedece, hay gente que hasta nos quiere, imagínate. Los menos, pero algunos. Entonces se nos hace muy fácil pensar que nuestras ideas son muy buenas. Lo mismo pasó con el rey David. Él, con un corazón increíble. Yo amo de veras el corazón de David. Dijo: yo vivo en un palacio. ¿Cómo es posible que la presencia de Dios esté en una tienda, en un tabernáculo? Algo que si viniera un huracán se lo lleva. Y él de su corazón dijo: yo quiero construir un templo como Dios se merece, o lo más acercado que yo pueda. Quiero hacer lo mejor que yo pueda y construir este templo. Este templo que sí se construyó no se conoce como el templo de David, sino el templo ¿de quién? De Salomón, porque no lo construyó David. Fue idea de David. David ahorró la lana. David lo negoció con Dios: oye, déjame hacerte este templo. Dios le dijo que sí, buena idea, perfecto, todo puesto. Pero, segunda de Samuel 7:5, el profeta recibe esta instrucción de parte de Dios. Dice: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo habite? Ay, cuando Dios pregunta estas cosas, o sea, ¿tú crees que tú? Segunda de Samuel 7, versículos 12 y 13: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Versículo 13: será él quien construya una casa en honor de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Buena idea, gran intención, algo de Dios, todo perfecto, pero Dios le dijo: tú no. Y no veo a David quejándose, diciendo: ay, ¿por qué? Ay, no sé qué. A ver, ¿aquí hay algún hombre casado? Levanten su mano. ¿A poco no tenemos buenas ideas? Buenísimas ideas. Tenemos ideas así, que no estamos en la NASA porque
No aceptan tanta gente brillante no queremos opacar a los de la NASA. Tenemos muy buenas ideas. ¿Y qué pasa cuando llegas con una gran idea con tu familia? ¿Qué cara ponen tus hijos y tu esposa? Lo celebran, ¿verdad? Te celebran tus ideas. O sea, nunca nadie, ay papá, nunca nadie. Nunca nadie. Bueno, nunca nadie. Nada más para que veas que hasta David, no voy a entrar en la historia, pero hubo más de una vez que David tuvo grandes ideas, pero Dios supo detenerlo, Dios le habló, y este es un caso. Y a mí me gusta pensar que muchas veces Dios a David le dijo, así no, eres bueno, te amo, gracias, pero no es a tu manera, es a mi manera. Y toda persona que aspire a o ejerza alguna posición de liderazgo donde sea, tiene que saber esto. El liderazgo desde el corazón de Dios no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y para eso están tus papás, para decirte, ¿qué crees? No. ¿Y tú te vas a enojar? Sí, te vas a enojar. Y para eso están las autoridades a veces. ¿Por qué esta ley está así? No lo sé. No estuve ahí cuando se hizo esa ley. Pero a ti y a mí nos detiene, nos enfoca y nos ayuda a recordar que finalmente un líder, conforme al corazón de Dios, sabe someterse. Ejemplos en la Biblia. Voz de sabiduría en Proverbios. Muchos son los planes del corazón del hombre, pero el propósito de Dios prevalece. Voz de profecía. Isaías 55, del 8 al 9, son solo partes del versículo. Mis pensamientos no son los de ustedes, mis caminos son más altos. Y ejemplo de obediencia, nuestro Señor Jesucristo. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En cualquiera de estos tres ejemplos ves el mismo principio. Alguien con autoridad se sabe someter. O está viviendo la autoridad desde otro lado que no es el corazón de Dios. Número 3 y último, la autoridad que se expresa a través de la bondad. Por eso mucha gente ve como algo agresivo el concepto de autoridad. Miren, por ejemplo, voy a regresar al ejemplo tan citado de que si el hecho de que en un matrimonio haya un orden de autoridad se sienta como agresivo. Claro que se siente como agresivo si no entendemos la autoridad con este concepto a través de la bondad. Te lo voy a poner más fácil. Piensa en la autoridad entre padres e hijos, ¿ok? ¿Quién tiene más valor delante de Dios, los hijos o los padres? No es capcioso, es sencillo. ¿Quién tiene más autoridad? No más autoridad, lo repito. ¿Quién tiene más valor? ¿Quién es más valioso delante de Dios? ¿Tú o tus hijos? ¿Tú o tus padres? Es lo mismo. No estamos hablando de valor, ni siquiera de importancia. Estamos hablando de funciones, de roles. Estamos hablando de orden. Porque si no hubiera orden, sería un caos. ¿Ok? El caos no te va a llevar a algo bueno, ¿sí? Entonces, tiene que haber un orden. Y no es más valioso el papá que el hijo. Es más, normalmente los papás tratamos a los hijos como más valiosos a nosotros. ¿Están de acuerdo? Esa es una autoridad que se expresa a través de la bondad. En un matrimonio, la autoridad a través de la bondad hará que si un esposo realmente ama, va a tratar a su esposa como una reina, como una princesa. La va a honrar, la va a bendecir, le va a ayudar. Y no es porque creamos que las mujeres no pueden, es porque está en nuestro corazón querer darles, querer ayudarles, querer bendecirlas, querer apapacharlas, cuidarlas, puntos suspensivos.
la autoridad que se expresa a través de la bondad. Cuando no hay eso, por supuesto que es un desorden, una autoridad basada en el modelo del mundo o en un corazón no redimido, en un corazón orgulloso. Grave error. Ok, vamos a ver en la vida de David, brincamos a 2 de Samuel 9, dice, y le dijo David, me regreso. Ok, lo vamos a leer y ahorita les doy el contexto. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Esto es lo que le dijo el rey David al último descendiente del rey anterior. Cuando la tradición era acabar con toda la descendencia del rey anterior, David dijo, busquen a ese último descendiente del rey Saúl y tráiganlo, voy a hacer misericordia con él. Porque un liderazgo desde el corazón de Dios no oprime y humilla, levanta a otros. Un verdadero líder desde el corazón de Dios empodera a otros, ayuda a otros, enseña a otros, los levanta desde su propia forma, desde su área de autoridad o de influencia, pero un verdadero líder levanta, no oprime. Aquí David tenía la oportunidad de simplemente dejarlo olvidado. ¿Saben qué vamos a hacer? Como que se perdió, vamos a traerlo, ahí me lo encierran y lo tienen a pan y agua, o matarlo. Nadie le hubiera dicho nada. Pero él decidió traerlo y honrarlo y bendecirlo. Esa es la autoridad desde el corazón de Dios. Hay una estadística que dice que algunas generaciones son muy propensas a buscar siempre un crecimiento personal, aún traicionando a sus amigos. Yo creo que esto es algo que para el pueblo de Dios, para los creyentes, debe estar muy, muy lejos. Sobre todo bajo un esquema en el cual el Señor Jesús enseñó, ora por tus enemigos. No nada más no traiciones a tus amigos. Y vemos que David lo llevó a la vida real en el futuro. Dice, y moraba Mefiboset, es el nombre de ese descendiente, en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey, y ese hombre estaba lisiado de ambos pies. Una autoridad basada en la bondad. Ok, 2 ideas más en la Biblia. Miqueas 6:8, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. No es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Y esto es, así no seas autoridad más que de tu gato que ni te hace caso, o seas la autoridad de toda una nación. Esto es para ti y esto es para mí. Y Mateo 20 del 26 al 28, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, pues el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El ejemplo de Jesús. Ok, vamos a terminar solamente recapitulando. La autoridad desde el corazón de Dios. Honra la presencia de Dios. Que tu agenda y tus decisiones se deriven de una relación con Dios, no de un método, nada más. Amo el orden, amo los planes, amo las agendas bien balanceadas, pero que eso salga de honrar la presencia de Dios, no nada más nuestra eficiencia. 2, sométete a la voluntad de Dios. Aunque tengas buenos planes, buenas ideas, entrégalas al Señor. Eso hace un líder, eso hace alguien conforme al corazón de Dios. Y número 3, refleja la bondad del Señor. Que tu forma de liderar sea un reflejo de nuestro Padre. Su corazón es de servir, restaurar y liberar. Que seamos el reflejo de la autoridad de Dios cuando tenemos autoridad. La dejo ahí para los que están anotando, ¿verdad? Ok, vamos a orar. Vamos a orar para terminar y cerrar este tiempo.
Yo te doy gracias, Señor, por no rendirte para tratar de hablar a nuestro corazón. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias por hablar a mi corazón. Por hablar al corazón de hijos tuyos e hijas tuyas, creyentes que son talentosos, que son grandes, que son capaces, que son increíbles personas. Pero que, Señor, gracias porque tú ves mucho más. Porque tú ves mucho más de nuestra capacidad, mucho más de lo que hemos logrado, podemos lograr. Tú ves lo más importante, tú ves el corazón. Porque, como dice tu palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Si ahí no estás tú, Señor. Hoy te quiero decir, Señor, ven a mi corazón, permanece en mi corazón. Sé que hoy has tocado la puerta del corazón de personas, la mía también, Señor. Y que, Señor, volvamos estas ideas en un sí, Señor, pasa a mi corazón, ven a mi corazón, conoce lo que hay en mi corazón. Hay cosas que sin duda me daría pena que tú vieras. Ayúdame a resolverlo. Yo te lo entrego, Señor. Obedeciéndote, poniéndote en primer lugar, y que por supuesto esto me haga reflejarlo hacia otros, sobre todo aquellos con los que yo podría no necesitar hacerles algún favor. Señor, enséñame, ayúdanos, Señor. Te ponemos a ti en primer lugar, Señor. Yo te pido que recuerdes estas palabras y esto en nuestras vidas hoy, y que podamos madurar, Señor. No importa la edad que tengamos, no importa